Entrábamos ayer a la tercera prórroga del estado de alarma, en la que el Real Decreto incorpora innovaciones como dejar salir a los niños a la calle para jugar o pasear con sus padres. También, el gobierno comunicaba ayer que a partir del día 2 de mayo, y si disminuyen los contagios, los más mayores podremos salir también a la calle a pasear o a hacer deporte. Parece que estamos entrando en esta famosa desescalada, pero es una desescalada que se plantea sobre un escenario futuro bastante incierto. En el ámbito de la política interna, el gobierno de Pedro Sánchez ha desarrollado un paquete de medidas sin precedentes en nuestra democracia para afrontar la crisis provocada por la pandemia. También, en el corto, medio y largo plazo, el gobierno se va a ver obligado a lidiar con una crisis económica que ya era previsible, pero que ahora se va a potenciar aún más. En el ámbito de las relaciones sociales, el corte tan brusco que supuso en nuestra vida el confinamiento, y después de llevar casi 2 meses encerrados en nuestras casas, va a provocar dificultades para retomar la normalidad de nuestra vida. En el ámbito de la política externa, la actuación de distintos actores y de distintos gobiernos, y más cercanamente a nosotros de la Unión Europea, va a provocar cambios más o menos grandes en el sistema internacional. Hoy analizamos estas 3 claves para intentar arrojar algo de luz a la situación que estamos viviendo y que aún nos queda por vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Zon Politicón especial Coronavirus. Para tratar la situación tan excepcional que estamos viviendo, contamos hoy con 3 de nuestros habituales: María, Carlos, Javi. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. Y contamos con 2 nuevas incorporaciones: Javier Álvarez, doctor en filosofía. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti por invitarme. Y por último tenemos a Pablo Herrador, que es analista económico, que nos va a ilustrar sobre las medidas económicas del gobierno y sobre el posible desarrollo que va a tener esta nueva configuración mundial que se plantea. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Bien, pues vamos a iniciar el minuto de introducción. Como ya sabéis, es la misma pregunta para, en este caso, los 5 invitados. Si os parece, vamos a hacer un breve repaso cronológico de todo lo que ha estado ocurriendo. En un principio tuvimos constancia de este nuevo virus llamado COVID-19 en China a principios de año. A partir de ahí se fue como desarrollando una opinión, un clima de opinión dominante en el que se decía que esto no era para tanto, que esto era una simple gripe, que no había que tenerle miedo. Pero después de este tiempo llegó el 12 de marzo, en el que la OMS declaró oficialmente una pandemia. Ese mismo día por la tarde, que era jueves, salió el presidente de la Junta de Andalucía a cesar, entre otras, las actividades académicas. Al día siguiente, viernes 13, el presidente del gobierno declara que el sábado siguiente, al día siguiente, se iba a declarar el estado de alarma. Por tanto, se ha decretado hace poco la tercera prórroga del estado de alarma y vivimos una situación de muchísima incertidumbre. Para vosotros, ¿cuáles son las claves que debemos tener en cuenta de cara a entender o interpretar esta situación? Javi, comienza. Bueno, yo creo que objetivamente lo que tenemos que tener en cuenta son las recomendaciones que se hacen desde el nivel europeo con la OMS y sobre todo a nivel nacional desde el Ejecutivo, ¿no? Desde el Gobierno. También tener en cuenta todo el tipo de recomendaciones en temas de política local, el Ayuntamiento, que es al fin y al cabo es el que día a día pues maneja todo relacionado con las necesidades diarias de los ciudadanos. Y en el plano subjetivo, Fran, yo me encuentro personalmente un poco, lo vamos a tratar luego, pero me encuentro un poco decepcionado con el tema de las redes sociales y los bulos y las fake news. Creo que hay que dejar de lado esa propaganda de dañar o intentar dañar las instituciones estatales y centrarse un poco en los mensajes que desde el Ejecutivo se emite para tranquilizar, ¿no? Perfecto, Javi, muchas gracias. Carlos, tu minuto. Sí, bueno, a mí me gustaría destacar 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, la intensificación del papel que va a tener y que está teniendo ya
la tecnología en la sociedad, si es que incluso más del que ha tenido hasta ahora. Desde que ocurrió el confinamiento hemos visto cómo el ocio, si ya estaba centrado en las tecnologías, ahora se ha reforzado incluso más, y esto sería interesante estudiarlo, cómo puede influir los lazos entre personas en los propios hogares, ¿no? Como lo que podría ser un espacio para reforzar los vínculos en los hogares está propiciando que el mayor tiempo posible que pasamos a la hora de dedicarlo al ocio lo estemos centrando incluso más en las tecnologías, en el papel que juegan las redes sociales. Y en segundo lugar, me gustaría también destacar que sería interesante estudiar cómo se diferencian esos lazos sociales entre los distintos hogares dependiendo del tipo de barrio en el que nos encontremos y el tipo de renta que se puede encontrar en cada barrio, en el sentido de que nos podemos encontrar, que seguro que sería interesante verlo, como en barrios de clase trabajadora con ingresos más bajos hay muchos más vínculos entre balcones y se organizan actividades entre vecinos y tal, y en otro tipo de barrios quizás la vida y el confinamiento se lleva más hacia el individualismo y no tanto hacia el colectivismo. Muy importante esas claves desde el punto de vista de la sociología que lanzas. Javier, tú desde la filosofía, ¿cuáles son las claves que crees más redundantes para entender esta situación? Sí, bueno, pues mira, en momentos como este yo creo que es donde la gente y las instituciones se retratan. La gran vorágine de la vida cotidiana y el ritmo frenético que llevamos en nuestro día a día nos impedía pararnos a veces a pensar algo que a lo mejor no queríamos ver y que las circunstancias nos pone ante nuestros ojos. Y estas tres cosas son, yo las enumeraría de manera fundamental en estos tres elementos: la fragilidad de la vida humana, la fragilidad de la libertad y también la debilidad a veces del Estado de Derecho, ¿no? Eso me lleva a reflexionar en estos tres frentes, ¿no? Primero, en el sentido de la vida, ¿no? Nos creemos que nos comemos el mundo, nos creíamos invulnerables, nos creíamos seguros desde el punto de vista sanitario y de repente la salud nuestra, pero la salud de toda la población mundial se convierte en un elemento que está en el punto de mira. También eso nos lleva desde luego a los hábitos de vida que nosotros vamos siguiendo, ¿no? Entonces hay una vulnerabilidad de la naturaleza humana que se manifiesta justo en el siglo XXI, cuando creíamos que todas estas cosas formaban parte del pasado. Eso me hace pensar en que hay que ser un poquito más humilde en cuanto a especie y también en cuanto a sociedad. La segunda parte, el segundo frente de reflexión va en torno a la libertad, ¿no? También nos creíamos invulnerables en todas nuestras acciones y nos creíamos capacitados para cualquier acción, para cualquier cosa, y de repente se nos confina en nuestras casas de la noche a la mañana, se suspenden la mayoría de las actividades que habitualmente nos afectaban, y gran parte de estas actividades que estaban relacionadas con la vida laboral, con las actividades comerciales, pues se suspenden también, con lo cual se generan una serie de situaciones de gravedad para las familias, porque esas familias viven de su actividad económica. Y el tercer frente al que yo aludiría es la debilidad del Estado de Derecho, ¿no? Que a veces no solo no nos garantiza los derechos fundamentales, sino que utiliza sus instrumentos e instituciones contra esos derechos fundamentales, como es el caso de determinadas acciones policiales que desafortunadamente se están viendo a través de vídeos que no solamente aparecen por YouTube, sino también en la prensa. Y que comentaremos ahora. María, tu minuto. Pues en primer lugar, yo creo que se debe tener en cuenta que en España, como en el resto de países de Occidente, la enfermedad llega y se cree que es menor que una gripe, porque los datos que nos llegaban desde China, el país con mayor incidencia y en donde inició este virus, pues se nos proporcionaban unos datos que han hecho que el resto de los países no le diese la importancia que realmente tenía. A la sociedad no le dio tiempo a reaccionar, porque desde altas eminencias de la medicina se nos decía que no teníamos por qué tener miedo, y por lo tanto echar culpas en estos momentos es muy sencillo, pero no estamos en una situación proclive para generar un clima de conflicto, y por lo que deberíamos hacer ahora, a lo mejor, buscar soluciones
por parte de todas las entidades, instituciones y ciudadanos. Gracias, María. Pablo, tu minuto. Pues pienso que actualmente cobra una gran relevancia el ser consciente, al fin y al cabo, en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es una situación sin precedentes a nivel económico que se agrava por un creciente carácter globalizado de nuestra sociedad. Además del modelo de vida que hemos desarrollado tan dinámico. Es decir, hasta hace unos días unos meses no nos esperábamos que fuéramos capaces de paralizar la sociedad de esta forma. En segundo lugar, es un reto político a gran escala donde la cooperación es nuestra mayor aliada, sobre todo a nivel europeo. Y por último, pienso que es un reto interpersonal, donde debemos replantearnos qué representamos dentro de la sociedad y qué papel, qué funciones y responsabilidades tenemos dentro de ella como individuos. No creo que haya cabida para el egoísmo actualmente. Muchas gracias, Pablo. Entramos en el bloque 1 en el que vamos a tratar las relaciones sociales. Yo creo que es un bloque que le va a interesar mucho a la gente porque, como ustedes habéis comentado muy bien, de repente de un día para otro se nos confina. Estamos ya más de un mes en nuestra vivienda sin poder salir a la calle, salvo para actividades básicas. Y también hay un replanteamiento en el sentido de cómo se va a configurar de nuevo las relaciones sociales. Es decir, qué efectos va a tener estos meses de apartheid social, físico, se me entienda, en la vuelta a la normalidad y en nuestra rutina. ¿Cómo va a afectar esto? Carlos. Sí, bueno, de momento ahora mismo es complicado podemos tener algunas hipótesis, pero no es complicado estudiar el fenómeno en sí. De todas formas, algunos expertos estaban hablando de que había un cierto peligro de un incremento del número de suicidios. Lo que pasa es que este tipo de datos ahora los tenemos de 2019 y van con ciertos retrasos, se publican en el INE y puede que tengamos los efectos de este fenómeno en 2021. En cuanto a otro tipo de fenómenos que hemos observado, de hecho en China, el número de divorcios, que al final el confinamiento en ciertas ciudades se han superado hasta los 300 divorcios por semana, hasta el punto de colapsar algunos juzgados de algunas ciudades. Y algunos otros tipos de efectos, como son en lo que es la vida cotidiana, los efectos que podemos notar del distanciamiento social que se nos va a empezar a recomendar una vez salgamos a la calle. Parece todo apunta a que lo que vayamos a observar sea una especie de asetización de la vida cotidiana, en el sentido del uso habitual de mascarillas, unos patrones de convivencia mucho más individualizados y también una transformación de la vida del sur de Europa más parecida a la del norte, en el sentido de que vamos a poder pasar menos tiempo en la calle y debemos pasar más tiempo en casa, que es a lo que no estábamos acostumbrados. De todas formas, ya te digo, los estudios que podemos tener ahora en consideración son como muchos de anteriores pandemias, como la gripe A, que he recopilado aquí algún estudio, como el impacto de las campañas mediáticas que había tenido en ciertas zonas, poblaciones rurales, donde actos como dar la mano al despedirse en centros de salud, pues habían tenido una modificación muy pequeña y la gente no estaba muy concienciada, sobre todo la población de mayor edad. Veremos a ver qué pasa, pero todavía es pronto para intuir ciertos aspectos. Javier, ¿cuál es tu análisis? Mi análisis es que, como bien se está mencionando, las relaciones sociales van a tomar un cariz que me parece en este momento impredecible, ¿no? Quizás nos sirva para analizarla o para pensar cómo puede ir funcionando la situación en la que se está viviendo en este día a día de confinamiento, es decir, cómo está reaccionando la sociedad española en este mes y pico que llevamos ya encerrados en casa, ¿no? Yo creo que serán las directrices gubernamentales las que marcarán la pauta. Es decir, la sociedad en general está dando una respuesta muy buena a las directrices gubernamentales ahora. No existe razón para que no vaya a ir asumiendo esas pautas conforme se vayan marcando. Ahora bien, yo creo que podríamos ver que hay dos grandes grupos de personas, hay por supuesto mucho más, que se posicionan de distintas formas ante la posible integración a la vida cotidiana, ¿no? Por un lado están aquellos que piensan
la absoluta normalidad. Es decir, que cuando se termine el confinamiento van a salir a la calle a hacer lo que hacían antes, a tomarse la cervecita, y que aquí no ha pasado absolutamente nada. De hecho, yo vengo observando que en la última semana, después de Semana Santa, ha habido una especie de pérdida, en cierto grado, de pérdida del miedo. Y esto lo observo en cuestiones muy simples, como por ejemplo ir a comprar el pan y encontrarme a la gente con menores medidas de seguridad, con una cierta laxitud, incluso a alguna persona que no debería estar allí en la pequeña tienda donde compro el pan, pues haciendo vida social como la hacía antes, es decir, allí parado, ¿no? Por otro lado están aquellos que creen que la vida va a desarrollarse en un perpetuo peligro de incierta desaparición. No se sabe cuándo esto va a suponer una situación de normalidad, cuándo se va a perder el riesgo para contraer el contagio. Bien, yo creo que la cuestión va a ser la siguiente. En la medida en que la gente empiece a volver a habitar los espacios, irá tomando esas actitudes más o menos sobre la marcha. Es decir, cuando se empiecen a abrir las tiendas, cuando se empiecen a abrir los parques y, si procede, se empiecen a abrir los bares, la gente va a tener que empezar a intentar hacer una vida normal, pero con unas supuestas precauciones. El otro ámbito donde se va a generar ese proceso de normalidad va a ser la vida laboral, ¿no? El cómo se está trabajando, cómo nos vamos a incorporar al puesto de trabajo, cómo nos vamos a relacionar con los compañeros, si las medidas físicas que se están tomando en algunos puestos de trabajo se están levantando mamparas, van a desaparecer o se van a mantener. Eso también nos va a marcar un poquito la vida con los demás. Y después la familia en el sentido extenso, ¿no? Está la familia doméstica, con los que convivimos en la casa en la que estamos confinados, pero también están nuestros hermanos, primos, madres, padres, etcétera, y cómo vamos a reaccionar a la hora de verlos. De todas maneras, creo que vislumbraremos esto un poquito en dos momentos que son más o menos inminentes y que son los que van a marcar la pauta. Primero el verano y después el comienzo del nuevo curso escolar. El verano con la cuestión de la segunda vivienda, el podernos desplazar o no a lugares más con una temperatura más benigna, ¿no? Porque pensemos también lo que puede suceder en las grandes ciudades con 40-45 grados a la hora no ya de nuestra vida personal, sino de sobrecargar el consumo eléctrico con los aire acondicionados y demás. Esto va a suponer, sin duda, además de que tenemos que sumar el clamor de todo el sector servicio que tiene que ver con el mundo del veraneo, etcétera, pues va a ser una de las primeras pautas. Y la segunda va a ser el mes de septiembre con la incorporación o no de los niños al colegio. Perfecto, muchas gracias Javier, María y después Javi. Pues yo creo que va a ser complicado estimar unas pautas de desescalada, porque expertos de todos los ámbitos nos dicen formas diferentes, nos plantean formas distintas, pero yo creo que en primer lugar se debe señalar que la salida de los niños a partir del día 27 no quiere decir que los niños se puedan relacionar con otros que no sean de su propio núcleo familiar en el mismo hogar. Yo creo que esto es importante porque creo que no se ha entendido bien por parte del gobierno y es importante señalarlo. Y también nos encontramos al grupo social de las personas mayores, una población donde el virus pues ha estudiado que mayor incidencia tiene, nos lo dicen los datos, pero sin embargo muchos necesitan salir a dar paseos por problemas de salud. Entonces se hacen necesarios estas salidas controladas y que también se está teniendo en cuenta. Otro grupo social que se está barajando son las personas que ya han pasado el virus, que además que puedan volver a la vida productiva, porque como ya lo han pasado, pues se supone que nos pueden proporcionar los elementos económicos que necesita el país, ¿no?, en esta crisis. Pero claro, tampoco hay seguridad médica para saber si una vez que lo han pasado ya son inmunes, ¿no? Porque en otros países se está viendo que hay personas que están volviendo a caer. Entonces yo creo que el gobierno, tanto de nuestro país como de cualquier otro país, que yo creo que esto es interesante e importante señalarlo, pues se encuentra ante un grave problema
porque, claro, estamos en un sistema democrático con unos derechos y libertades individuales reconocidos, a los que la sociedad está acostumbrada. Y, claro, esto te va a generar unos sesgos importantes si vas a dejar salir a determinadas personas a la calle, porque te puede generar discriminación y, por lo tanto, una situación contraproducente. Gracias, María. Javi, tu turno. Bueno, Fran, yo creo que la llegada del COVID ha causado una especie de temor, ¿no?, aquí en España, y lo vemos, claro, como algo nuevo a lo que creo que no estábamos preparados. Sobre todo no estábamos preparados a algo invisible que nos afectara tanto, pero, por ejemplo, comparando datos de la gripe normal en 2018, hubo 800.000 casos detectados de gripe. De cáncer anualmente hay 277.000. Una media que sigue incluso aumentando. Entonces parece que se ha creado una especie de miedo, de temor a este virus que parece que no podemos controlar. Vamos a tratar primero el tema de los niños. No voy a entrar en el tema económico, pero bueno, el tema de los niños. Yo creo que es interesante analizar sobre todo la salida de los niños, y sobre todo analizar, porque los niños son portadores, no parecen que a primera vista no presentan síntomas, pero sí portan el virus. Tener cuidado, porque si viven con personas mayores en la casa se le puede fastidiar con el contagio a las personas mayores, vamos, abuelas o padres. Analizando también la moda de contagiados en España, se ve que es a partir de los 50 años, ¿no?, en este ratio. Entonces yo creo que la vuelta a los servicios básicos, como el sector de servicios, tiene que ser de una manera muy controlada. Yo diría que no se están realizando los test necesarios para ver si se elimina el virus en personas contagiadas. Eso es un problema que puede acarrear más contagio con la vuelta de este sector de servicios, como hablaba Javier antes. Y por último, quería destacar, se habla de que podríamos empezar a salir a la calle a finales del mes de mayo, teniendo un poco en cuenta los datos de China, ¿no?, con esos 76 días de confinamiento. Yo dudo que volvamos a final de mayo. Ayer o esta semana, el presidente de la Junta de Andalucía dijo que volveríamos a las universidades el 16 de mayo. Y rápidamente en sus redes sociales... A las 3 horas corrigió. Así que hay que tener un poco de cuidado con el tema de cómo vamos a enfocar esa desescalada y cómo vamos a volver a la normalidad. Perfecto, gracias, Javi. Pablo, y finaliza el bloque Carlos. Bueno, para poner la vista a la vuelta a la normalidad, creo que es necesario comprender en el tipo de crisis que se está sumergiendo en nuestra economía. Por un lado, debido al confinamiento y al descenso de los ingresos por parte de la familia, el consumo, uno de los factores que contribuyen a la riqueza del país, se está viendo reducido en gran medida. Eso, por un lado, nos conduce a un shock de la demanda. Por otro lado, debido a la dificultad para suministrar bienes y servicios por parte de la empresa y al cese de un amplio espectro de estas mismas, excepto el sector de alimentación o farmacias y droguerías, se están viendo en un problema de oferta. O sea, vamos a encontrarnos, además de un shock de demanda, un shock de oferta. En definitiva, esto se debe debido al confinamiento, por el lado de la demanda, y por el lado de la oferta, al cese de empresas y la falta de suministros. No por un problema de producción, sino por el problema de suministrarlo. Por ello, con el fin de mitigar este problema, en mi opinión, el proceso va a comenzar con reabrir poco a poco los comercios, permitiendo a la población consumir algo más, recuperar algo de demanda, estimular un poco lo que es el mercado, siempre siguiendo las directrices a favor de la salud. Y finalmente dejando de forma indefinida, un final más indefinido, negocios tipo discotecas, o sea, negocios de ocio, por ejemplo, cines también. Un pensamiento común es que cuando termine todo esto se va a producir un boom en el consumo, que todos van a salir a comprar como locos. Pienso que debido a un posible recelo que exista y debido a las limitaciones de las cuales ha hablado el gobierno, no se va a producir este incremento como se espera. Más se va a producir la movilización de personas, es decir, se va a aumentar la demanda de transporte debido a aquellos que empiecen a comenzar de nuevo,
aquellos que estén lejos de sus hogares y quieran volver a ver a sus seres queridos. Entonces vemos una recuperación lenta. Muchas gracias, Pablo. Carlos, finaliza tú el bloque. Sí, bueno, con respecto a las consecuencias sociales, ¿no?, que veníamos hablando, también tenemos que tener en cuenta, pienso, la adaptación tan brutal que han tenido cierta parte de la ciudadanía para adaptarse a medidas que al final son, una represión del Estado en cuanto a confinar a la población a través de la coacción en su casa, ¿no? En el sentido de que España no tiene una tradición democrática, en que se valoran las libertades individuales, no nos encontramos con la cultura de China, ¿no?, que puede ser una tradición más autoritaria, pero como esa policía del balcón que hemos encontrado en muchas ocasiones estos días, ese ciudadano o esa ciudadana que se está convirtiendo en un policía más del Estado y que está sirviendo al Estado para señalar con el dedo a quien se salta cualquier cosa, ¿no? Hemos visto problemas de sanitarios, ¿no?, a los que estaban insultando porque se pensaban que estaban tratándose el confinamiento cuando estaban asistiendo a trabajar. En ese sentido, cómo nos hemos adaptado tan rápidamente a tradiciones autoritarias que no teníamos hasta ahora en nuestro país. Muchas gracias, Carlos. Entramos en el bloque 2, en el que vamos a analizar cómo está haciendo la gestión de la política interna. En general, en principio yo creo que el gobierno ha tomado dos cauces de medidas principales. El primer cauce fue el decreto de estado de alarma, que la lógica que le subyace es un confinamiento que pretende evitar o reducir el número de contagios para evitar el colapso sanitario y así reducir las muertes. Y el segundo, bueno, ya habéis comentado también la trascendencia que tiene esto en cuanto a las libertades individuales. Y el segundo paquete de medidas es lo que el gobierno ha llamado el escudo social, que ha sido una movilización de recursos masiva orientada a proteger a la gente, a los más vulnerables. En este sentido han sacado los ERTE, han sacado los microcréditos, los préstamos ICO, la renta mínima que se va a aprobar dentro de poco. Yo creo que esa orientación es la que ha seguido el gobierno, la verdad. En cuanto a la oposición, yo creo que nuestra oposición debería aprender de otros países, como por ejemplo Portugal, que es nuestro país vecino, porque me parece que no está haciendo una oposición crítica en el sentido de ser constructiva. Se ha viralizado el meme de la Gran Vía llena de ataúdes, que lo difundió Vox. También creo recordar que Casado dijo que el gobierno estaba matando a gente. No sé cómo veis ustedes la gestión general del gobierno y también la posición que está tomando la oposición. Así que, María, ¿qué nos dices? Pues yo creo que, en primer lugar, es importante señalar que estamos ante una crisis sin precedentes, lo que hace que sea muy complicado que cualquier gobierno tome decisiones totalmente acertadas, ¿no? Teníamos a China o a Italia para apoyarnos, como creo que se ha venido haciendo. A partir de ahí tenemos que pensar que el gobierno no toma las decisiones a la ligera y que lo que va decidiendo se hace en función de la situación que se va encontrando en cuanto a infectados o a muertos, ¿no? Por supuesto, el gobierno español ha tenido errores y los va a seguir teniendo. No es algo raro en esta situación, pero igual que el resto de los gobiernos mundiales. Y no se puede achacar al gobierno que lo está haciendo peor que el resto de los gobiernos del mundo, ¿no? Se debe tener en cuenta que España no tiene tanto ahorro como si lo tienen otros gobiernos, y eso hace que ante un mercado mundial donde otros países sí van a tener mayores recursos para hacerse con mascarillas o con test, pues no podemos ofrecer tantos como ellos. Entonces, sí es cierto que la OMS recomienda que podamos salir cuando la mayor parte de la población se haya hecho test, pero si Alemania o Estados Unidos pueden ofrecer más que nosotros, pues evidentemente pues no podemos hacerle frente. Y claro que el gobierno español quiere hacer test, que todos nos hagamos test y que cada vez haya menos muertos y más curados, ¿no? Es evidente. Por otra parte, respecto a la pregunta que nos planteas de la oposición,
bueno, no nos tenemos ya que reflejar tanto en Portugal, sino creo que también es interesante que veamos lo que ha sucedido en el gobierno de la Comunidad de Madrid, donde Más País ha dado total apoyo al gobierno del PP, ¿no? Algo ejemplar para lo que debería ser el gobierno español, ¿no? La oposición no se está comportando de una manera, pues, digamos, ejemplar, ¿no? Estratégicamente, lo más sensato para Vox era diferenciarse del PP y de esa forma ganar terreno de votantes, y el PP se posiciona de lado actualmente, del lado del PSOE o del gobierno, mostrándole su apoyo en la mesa de reconstrucción, pero en cambio Vox se niega. Y bueno, nos vemos que incluso en la crisis sanitaria que está golpeando a tantísimas familias, pues no se pueden poner de acuerdo los partidos que tienen una representación significativa, porque que la CUP no se siente en una mesa de reconstrucción, pues bueno, queda como algo más simbólico, pero que Vox no lo haga, pues implica que claro, que los ciudadanos se vean envueltos en una guerra, cuando realmente la situación que yo creo que hay fuera no es tan bélica sino al contrario, más solidaria entre todos los vecinos, ¿no? Aunque bueno, nos podemos encontrar, como ha dicho Carlos, a los policías de balcón, pero en fin. Y más también cuando ya hay distintos economistas o incluso políticos, tanto de derecha como de izquierda, que están de acuerdo con implementar una renta mínima de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Renta mínima que ahora, dentro de un momento, Pablo nos especificará, pero es el turno ahora de Javier. Javier, ¿qué nos puedes decir sobre la política interna que estamos viviendo? La política interna que estamos viviendo requiere una reflexión que a lo mejor puede ser precipitada, porque todo viene demasiado rápido y demasiado pronto. No obstante, yo quiero hacer varias puntualizaciones. La primera de ellas es relativa al confinamiento, que evidentemente tiene una serie de contrariedades de tipo político y de tipo civil, de derechos que se conculcan, pero cuya efectividad de tipo sanitario yo no discuto, evidentemente. La mejor manera que tengo de evitar el poder contagiarme con el COVID es aislarme y no tener contacto social con nadie. En eso estamos todos de acuerdo, pero la cuestión, desde luego, merece ser pensada y cuestionada desde otras perspectivas. La primera cuestión que yo plantearía con respecto a la acción del gobierno es que se actúa un poquito tarde, y la impresión que yo extraje de aquellos días de marzo donde todavía estábamos recibiendo noticias de lo que estaba sucediendo, no ya en China, sino en nuestro país más vecino, que es Italia, y de lo que ya estaba sucediendo en España, era de que la sensación de que nadie quería tomar decisiones. Es decir, la actitud del gobierno viene cuando varias comunidades autónomas ya han decidido, por ejemplo, la supresión presencial de las clases en todos los niveles educativos. Primero la Comunidad de Madrid, evidentemente, porque es la que sufrió un mayor azote, pero también otras comunidades, quiero recordar Navarra, País Vasco, Galicia. Después se incorpora Andalucía y 2 días más tarde ya viene la cuestión del estado de alarma, ¿no? Por otro lado, el decretar este estado de alarma se ha hecho tomando unas determinadas posiciones políticas que abiertamente, si no por la vía de la letra, tengo aquí el decreto, sí por la vía de los hechos están conculcando demasiados derechos además fundamentales. Yo voy a centrar en 3. Básicamente. El primero es el derecho de libre circulación. En el estado de alarma lo que se contempla la legislación es que podemos circular libremente, pero entre determinados espacios, lugares y horas, pues se restringe. Aquí se ha hecho en el sentido inverso. Ustedes tienen prohibido circular, ustedes tienen prohibido salir de sus casas, y de manera excepcional pues pueden hacerlo para estas cosas que le vamos a estipular. ¿Qué sucede? Que esto ha generado una situación social, por supuesto, de buena respuesta por parte de la población, de buena respuesta porque la población española no está en disposición, desde luego, de generar desacuerdos con respecto al gobierno, pero sí asumiendo determinados malestares. La ciudadanía
se siente un poco bajo la situación de tener que justificarse ante los poderes públicos, concretamente ante la policía, la Guardia Civil, ante las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Es que si yo salgo, tengo que justificar a dónde he ido, tengo que justificarlo con el ticket de compra, tengo que justificarlo, incluso algunas empresas generaron de inicio un documento. Yo mismo en la universidad recibí un documento a rellenar por mí mismo en caso de tener que personarme en aquellos días en la facultad para coger algo o acudir al despacho a resolver algún asunto. Eso ni está estipulado ni está pedido, pero se generó rápidamente como algo que estaba establecido y que le permitía a las fuerzas de seguridad del Estado intervenir. Pero es que eso sí está recogido, curiosamente, en el artículo 5.2 del decreto. Nos dice que los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones, las personas, bienes, vehículos, locales, establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este Real Decreto, salvo las expresamente efectuadas. Para ello podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo. El darle a un agente de policía la potestad de poder decidir sobre la marcha, sobre lo que tiene o no que tiene que hacer un ciudadano dentro del marco de la legalidad, reconocido de la legalidad, es decir, si voy a comprar el pan o voy a la farmacia, ¿tengo realmente yo que justificarle a la gente de la policía con un ticket de compra, con una especie de salvoconducto, como si se tratara de un niño que deambula por los pasillos de un colegio, esa acción que voy a hacer? Eso por un lado. Pero es que después hay otras cuestiones que son graves, que yo no sé cómo las plantearía, yo no soy economista, pero uno de los derechos fundamentales que tiene también una persona es el derecho a trabajar. Entonces, el trabajo también ha sido en gran medida suprimido. Se hablaba de las actividades esenciales y no esenciales, suprimiéndose las actividades esenciales con la finalidad de acometer un confinamiento, digamos, más efectivo. Y finalmente hay un aspecto que me parece llamativo y que está dando muchísimas notas de prensa, etcétera, que son las conculcaciones del derecho de culto. En el decreto expresamente está recogido ese reconocimiento, porque es un derecho fundamental y además está recogido por la Constitución. Sin embargo, vemos continuamente cómo la policía se persona en iglesias, en catedrales, y suspenden los actos de culto sin que concurran las situaciones que allí se dicen, es decir, con 15, con 20 personas, cuando tienen un aforo de 900 y de 1000 personas. Esto merecería ser reflexionado seriamente, porque independientemente de la eficacia, que yo no discuto, del confinamiento, hay otra serie de cosas, de situaciones que son inherentes a la vida y a la vida del hombre libre, que nos han costado mucho trabajo y mucho esfuerzo y muchos siglos de lucha poder conseguir este elenco de derechos, que caen en el grave peligro de que bajo la experimentación del estado de alarma no solamente puedan ser suprimidos a voluntad de un gobierno, sino difícilmente reintegrados a la vida cotidiana. Perfecto, Javier, muchas gracias. Carlos. Gracias. Bueno, respecto a lo que se ha comentado antes de los tipos de oposición al gobierno, es que nos encontramos con el Congreso de Diputados y con la Comunidad de Madrid, que prácticamente sirven de tipos ideales para relacionarlo con la idea de Chantal Mouffe de las formas de democracia, que me gustaría rescatar un poquito porque es perfectamente aplicable. Mouffe contrapone la democracia como agonismo frente a la democracia como antagonismo. El agonismo estaría caracterizado por un conflicto entre adversarios que, bueno, comparten una serie de valores como son la libertad y la igualdad, pero que difieren en esa forma de interpretarlo y esa forma de legislar en base a la igualdad y la libertad. Es lo que se llama un conflicto consensual y es lo que estaría representando un poco la forma de hacer oposición en la Comunidad de Madrid, desde la construcción de políticas comunes. Sin embargo, nos encontramos justo con la forma completamente distinta, que está representada, yo creo, fundamentalmente por Vox, que es la democracia como antagonismo, el entender la democracia no como una especie de conflicto consensual, sino una relación entre adversarios políticos que se consideran enemigos y que, en lugar de compartir una serie de valores comunes y de construir políticas sobre esos valores y esa interpretación de ese tipo de valores, se consideran enemigos que prácticamente tienen la intención de eliminar el derecho a existir y a gobernar del otro.
Y en ese sentido hay que destacar el papel que está realizando la oposición y el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y criticar un poco esa forma de hacer oposición bastante antidemocrática de Vox en el Congreso de los Diputados. Javi, tu turno. Bueno, yo quiero destacar que ya lo hemos comentado en otros programas, que España tiene una muy poca cultura democrática, sobre todo a la hora de hacer pactos. Creo que la posición que se está teniendo a nivel nacional desde la oposición está siendo un intento de destrucción o de dañar para obtener rédito electoral a lo que es el Ejecutivo, ¿no? Sobre todo al gobierno central. Esas fake news que estamos viendo a través de Internet, como tú has dicho, los ataúdes en Gran Vía, o toda una hilera de tweets falsos con contenido que no es demostrable y que la web de la Policía Nacional está desmintiendo, lo único que hace es atentar contra esa integridad que se ha estipulado desde el gobierno. Yo quiero destacar que este COVID es algo nuevo, ¿vale? Y que ningún gobierno estaba preparado a simple vista para lo que venía, ¿no? Entonces, vamos reaccionando como va avanzando la evolución del virus, con los informes de los técnicos, con los informes de los sanitarios, con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con las recomendaciones de otros países, etcétera, etcétera. Yo coincido un poco con lo que ha planteado el profesor Javier aquí sobre la capacidad de malear a la población española, ¿no? Ese recorte de libertades fundamentales que, al fin y al cabo, camuflado en un estilo de estado de alarma que parece más un estado de excepción, y asimismo lo reconoce nuestro texto constitucional, en el que la libertad de movimiento no puede ser restringida en un estado de alarma, sino en un estado de excepción. Lo justifican porque hay una ley de 1981, pero al fin y al cabo lo que se está creando es una cierta incertidumbre a nivel de leyes de contraposición, una ley con la Constitución, ¿no? A mí me gustaría saber si las multas al fin y al cabo tienen validez, ¿no? La que se le está poniendo a la gente cuando se salta el confinamiento, porque hay una incertidumbre de derecho, porque si la Constitución te está diciendo que un estado de alarma no puede legislar sobre derechos fundamentales y tú estás intentando restringir esos derechos fundamentales, ahí tenemos un vacío legal. Yo para destacar un poco los datos que he podido compilar, España creo que está haciendo un país, y que hay que reconocerlo, está haciendo un país muy transparente con el número de contagiados y de muertos. Alemania y Francia no contabilizan el número de muertos en las residencias, ni los contagiados en las residencias de ancianos, por ejemplo. De ahí que el número de contagiados en Alemania y del número de muertos sea tan reducido, ¿no? Es verdad que Alemania sigue un control muy, muy, muy estricto con los test, eso es verdad, pero tiene un número de muertos muy, muy reducido. Sin embargo, Francia, que es un país que no lo contabiliza, el número de muertos y el número de contagiados es muy similar al caso español. Y esto es algo que no se está destacando. Yo creo que hay que tener un poquito más de conciencia de país y no de ideología, porque cuando nos dejamos llevar por la ideología, tendemos a destruir lo que hemos ganado con los años. Gracias, Javi. Pablo, ilústranos sobre las medidas económicas que ha tomado este gobierno. Bueno, como ha dicho María, estamos en una situación económica sin precedentes. En un caso normal, como antes he comentado, por ejemplo, un shock de demanda, hay medidas políticas ya establecidas, por ejemplo, políticas fiscales que determinan una reducción de impuestos o facilidades de crédito o aumentar el gasto público. Y en cuanto a la oferta, pues, ¿cómo mejoramos esto? Invertimos más en infraestructuras, en capital físico, o incentivamos proyectos de desarrollo, o incluso, como se ha llegado a mencionar, nacionalizar ciertos sectores. Sin embargo, en una situación de paralización, de confinamiento, ¿cómo vas a fomentar el consumo? No podemos salir a la calle, no podemos consumir. ¿O cómo vas a producir si no podemos ir a trabajar porque ciertas empresas están trabajando? Aquí surgen preocupaciones debido a la caída de la inversión, ya que las empresas no tienen liquidez. Si no trabajan, no producen y no pueden vender, ¿cómo van a pagar?
Por otro lado, hay que tener en cuenta que España es vulnerable en cuanto al sector turístico, ya que en 2019 el INE decía que representaba un 12,3% del PIB. Por lo que estamos en una situación un tanto delicada. Ante esta situación, España, el gobierno español ha decidido, pues, lanzar el famoso paquete de medidas económicas del 17 de marzo, esos 200.000 millones de euros que se han inyectado a la economía, donde 117.000 millones son financiados por el sector público y unos 83.000 millones por el sector privado. En total esto representa un 20% del PIB, es decir, de lo que producimos en un año. Y un 10% de estos 200.000 millones están destinados a asegurar la liquidez de los autónomos, es decir, de los autónomos y pymes. ¿Por qué? Porque el tejido empresarial español se compone un 90% por estas empresas y son las más vulnerables ante un shock de demanda como estamos sufriendo. Además, por otro lado, desde el lado de la oferta, que además también ayuda a la demanda, es el tema de los ERTEs. ¿Qué es un ERTE? Pues al final es la capacidad que tienen las empresas para suspender el contrato de sus trabajadores de forma temporal o reducir su jornada laboral, mientras que estos reciben un 70% de la base, mientras que están sin trabajar. Pero a cambio, estas empresas se tienen que comprometer que cuando acabe el estado de alarma a devolverle sus puestos de trabajo. ¿Por qué pasa esto? O sea, si de repente el desempleo, que sabemos que va a aumentar este año una barbaridad, o sea, 2019 terminó con un 14% y se prevé que este año lo terminemos entre un 18 y un 21%. Y eso es una barbaridad. Si no hay suficientes empleos, los ingresos de las familias se reducen. Si tú no estás ganando suficientemente dinero, ¿cómo vas a consumir? O sea, y vas a tener una mentalidad mucho más ahorrativa. Es decir, estamos viendo cómo el consumo no es suficiente como para mover la economía actual. Entonces, ya queda a título personal decidir si las características en las que se ha implantado este tipo de medidas son suficientes. Es decir, bajo mi punto de vista veo que la dirección es muy buena, pero puede que no sean suficientes, no sean suficiente la financiación. O sea, estamos hablando del 90% del tejido empresarial español. ¿Son suficientes 20.000 millones para financiar la liquidez de todas estas empresas? Pues los autónomos son los que tienen más la palabra respecto a este tema y hay algunos que, bueno, la mayoría no están demasiado contentos. Con respecto a lo de los ERTEs, lo veo un aspecto bastante positivo. Es decir, lo que pretende el gobierno es que se destruya la menor cantidad posible de empleo. No nos podemos ver en niveles de 2013 con un 26% de desempleo. Eso es una barbaridad. Por lo que, por ahora, no veo un mal camino por parte del gobierno español en ciertos aspectos. En otros vería muchísimo por mejorar, sobre todo en las medidas para incentivar la liquidez de las empresas. Gracias, Pablo. Carlos, tú me pedías la palabra. Sí, bueno, Fran, sobre lo que habías introducido antes del tema de la libertad de expresión y la polémica sobre los bulos, el CIS eterno, yo creo que había que tener en cuenta cómo funciona el CIS como institución y recordar un poco la dinámica de las preguntas que se realizan en el CIS, que probablemente para la mayoría de los ciudadanos quede un poco lejos de su vida cotidiana, pero bueno, aquí lo trabajamos un poquito más y por ejemplo, me gustaría poner el ejemplo del barómetro de diciembre de 2019, que hay muchísimos más ejemplos, pero bueno, encontré el más cercano, que preguntaba a los encuestados el tema de cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión sobre la democracia, ¿no? Y las categorías de respuesta pues eran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno o que en algunas circunstancias era mejor un gobierno autoritario que un gobierno democrático. Este tipo de preguntas en el CIS se están haciendo desde hace muchísimos años y se pueden realizar series temporales para estudiar cómo evoluciona la tradición autoritaria que puede estar desarrollando la población y la fidelidad que puede mantener un gobierno democrático. Y esto no implica que en diciembre de 2019 el gobierno pretendiese
instalar un gobierno autoritario, independientemente de las cuestiones de la libertad de expresión y de censurar los bulos y tal, que eso ya depende de la opinión de cada uno, pero que ese tipo de preguntas en el CIS yo creo que obedecen a temas de metodología y de cambios de preguntas, de introducción a preguntas, que socialmente es interesante porque precisamente el asunto de los bulos es un tema muy actual y que es susceptible de ser estudiado y de hacer esos ciertos análisis. Sí, Carlos, pero ha suscitado mucha polémica en el último CIS una pregunta que preguntaba directamente a la gente que si estaba a favor de que el gobierno, no recuerdo la literalidad de la pregunta, pero de que el gobierno interviniese aquellas críticas a él mismo. Claro. Fue muy criticado como una limitación a la libertad de expresión y la libertad de información, que de hecho también leí yo un artículo de Joaquín Bosch, que es juez, en el que decía que había que tener mucho cuidado en la diferenciación entre la libertad de expresión y la libertad de información. La libertad de expresión es básica en cualquier democracia y evidentemente tolera las mentiras intencionadas, pero en la libertad de información como que el informador adquiere un compromiso a la hora de emitir esa información y en el caso de que emita información errónea debería rectificar. Y también hablaba de que había como un vacío legal al respecto. Entonces, respecto al CIS, ¿había algún precedente de preguntas como esta? Claro, que yo conozca no existía, pero a lo que voy es que no existe una intención, o por lo menos yo no lo veo así, una intención macabra de decir, bueno, vamos a soltar esta pregunta para poder introducir cierta política pública. Es cuestión de estudios que socialmente son interesantes y que son susceptibles de analizarlo, en mi opinión. Vale, gracias, Carlos. Javier, ¿qué nos sí, dices? yo quería apostillar un poco al planteamiento que había hecho Javier anteriormente sobre las sanciones que se están produciendo en torno a las personas que están saltándose un poco. Que yo sepa, hasta el día de hoy no hay ninguna tipificación de sanción alguna por eso. Lo que está saliendo en la prensa, que se habla entre los 600, los no sé cuántos miles de euros, se pueden producir por dos cosas, por desobediencia o por resistencia de la autoridad. Es decir, por desobediencia a las indicaciones de la policía cuando te están parando, ejemplo de que estés con un perro por la calle, te estén diciendo ya esté usted suficiente tiempo, váyase a su casa y desatienda esa indicación de la policía, o incluso resistencia, ¿no? Resistencia en el sentido de no quiero identificarme aunque puedo hacerlo, insulto a la policía o me opongo a sus indicaciones o acciones. Eso es lo que puede conllevar algún tipo, en principio, de sanción. Pero no están directamente relacionadas con el COVID, es decir, estarían relacionadas con cualquier tipo de intervención que la policía pueda hacer frente a un ciudadano en la vida cotidiana. Gracias, Javier. María, finaliza tú el bloque. Sí, yo quería señalar una cuestión para mi juicio importante y que es el tema de la limitación de las libertades en cuanto a la difusión de mensajes por la aplicación WhatsApp. Esta aplicación en los últimos tiempos pues ha impedido reenviar mensajes que han sido reenviados muchas veces a más de 5 contactos o 5 grupos, ¿no? La explicación que han dado es que existen ciertos bulos sobre la pandemia que creen que se deben evitar. Entonces, como hay muchas personas que se informan por esta red social, pues la aplicación los ha restringido. Estamos hablando de que lo ha restringido WhatsApp, no el gobierno español. No es que el gobierno español haya hecho que WhatsApp nos quite el dejar de reenviar esos mensajes, ¿no? Entonces yo siempre estoy de acuerdo con no limitar la libertad de expresión, pero es que en este caso no es una cuestión del gobierno español, ¿no? Y con respecto a la polémica que hubo con el jefe de la Guardia Civil, que parecía que estaba afirmando que se iba a comprobar nuestros mensajes en las redes sociales, etcétera, es importante señalar que yo creo que las autoridades están haciendo un trabajo muy difícil, muy complicado, y que cada vez se encuentran más perfiles falsos en las redes sociales. Y estamos en una crisis sanitaria, entonces tampoco es contraproducente para el gobierno y para
para los ciudadanos, ¿no? Porque muchas veces parece que hablamos del gobierno como si fuese peor, que realmente nos está representando a todos, ¿no? Entonces, pues que estos perfiles falsos que hablan tanto bien como mal del gobierno, pues claro, nos dicen cómo va a ser la desescalada, cuándo vamos a empezar la universidad o mil cosas más. Y entonces, pues yo veo bien que las autoridades lo quieran evitar, pero claro, estamos ahí ante una dicotomía complicada. Gracias, María. Pues entramos en el tercer bloque, en el bloque en el que vamos a tratar la geopolítica. Ha sido más que llamativa, creo yo, la interpretación que han tenido distintos gobiernos del mundo en cuanto a la pandemia del coronavirus, ¿no? Vimos a Donald Trump en una tesitura muy negacionista al principio, Boris Johnson, que al final enfermó de coronavirus, propuso un contagio controlado, cuando es algo muy complicado. De hecho, una de las fuerzas de un virus es el potencial de contagio que tiene, y controlarlo es muy complicado, pero el gobierno del Reino Unido optó por eso. Al final, Boris Johnson enfermó. En México dijo López Obrador que se encomendó a figuras divinas para superar la pandemia, incluso impulsó que hubiera más contacto físico y social entre las personas. Y en Brasil, Bolsonaro dijo que los brasileños estaban acostumbrados a estar en las alcantarillas y que un virus no era nada. El escenario ahora mismo es muy distinto en esos países y ahí se han decretado estados de alarma y hay bastantes personas infectadas. Entonces se está viendo como una tendencia en el ámbito internacional que en principio no tenía precedente, aunque ya informes de algunos expertos le habían señalado que había que actuar en tal sentido, sobre todo en acuerdos bilaterales o multilaterales con Asia-Pacífico, que es la región que tiene más riesgo a la hora de producir pandemias. Pero es un escenario internacional novedoso, es novedoso. ¿Creéis que esta pandemia y lo que está sufriendo todo el mundo va a modificar el escenario internacional que hoy día conocemos? Y tú, Pablo, ¿qué nos dices en el aspecto económico? Este capitalismo del bienestar que aquí vivimos en Europa en base a cierto intervencionismo de los gobiernos en la economía, ¿cómo se va a ver aquí en la propia Europa y en el resto del mundo? En Europa, ahora mismo lo que nos damos cuenta es que existe una gran extensión entre los países que pertenecen al norte y los países que pertenecen al sur. Porque los países que pertenecen al sur son aquellos que están más endeudados, España, Italia, y están teniendo problemas para afrontar esta crisis. Y en cambio, países del norte que tienen unos niveles de deuda pública mucho más modestos, por ejemplo, Alemania de un 60% frente a un 100% de España, no les gusta tanto la idea de las propuestas que se han hecho, como hemos oído de los coronabonos, que al fin y al cabo es otra forma de llamar a los eurobonos que ya surgieron a raíz de la crisis de 2008, en torno al 2011-2012, y ya hubo un no rotundo. Lo que pretende estos coronabonos es mutualizar la deuda, es decir, ya no hay deuda de España, ya no hay deuda de Alemania, deuda de Italia, sino que todo es una deuda. Eso nos da ventaja como grupo, nos da una mayor seguridad gracias a aquellos países que han sido más responsables en la administración de su deuda que los demás países. Por ello entiendo ese comportamiento tan reacio a ello, pero también hay que comprender que es que si los demás países, si países de la Unión Europea caen en la situación en la que nos encontramos, que hemos visto el Brexit, las actitudes cada vez más antieuropeístas por parte de ciertos países de la Unión Europea, al final es un sistema que se va a resquebrajar y va a terminar cayendo y va a afectar a todo de forma negativa. Por ello pienso que una actitud más grupal, a largo plazo, que es como se deberían de pensar las medidas económicas, tanto políticas como económicas, va a beneficiar más que otra cosa. Veo un entorno positivo, sobre todo por la última propuesta de Francia, de que estos coronabonos sean de forma temporal, aunque también exigiría responsabilidad por parte de los países que van a ser más ayudados, como son el caso de Italia y España. Es decir, que cuando todo esto termine, se comprometan a tener una responsabilidad mucho mayor sobre sus cuentas. Entonces, en el entorno internacional tenemos a una Europa que o termina con el virus o el virus termina con Europa. Después, por otro lado, en el continente asiático, a un país, China, que lleva creciendo de forma espectacular, algo que tampoco tenía precedentes desde hace 2 décadas.
Actualmente supone un 40% del motor de la economía mundial. Y por otro lado, encontramos a Estados Unidos, un país con un presidente, como podemos ver, un tanto radical. Se acercan las elecciones el próximo noviembre y también se caracteriza por un entorno antes de esta crisis del coronavirus, por esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces tenemos un hervidero en el que decimos que tras la crisis del coronavirus va a cambiar el panorama internacional, aunque pienso que ya estaba cambiando desde hacía unos años. Estados Unidos vemos que es un imperio endeudado a un 110%, en torno a un 110% del PIB, son unos 23 billones de dólares, y a otro país como China, que no tiene en absoluto tanta deuda, que ha crecido gracias a su inversión en capital físico y a su mercado de exportaciones, y que ahora está invirtiendo en gasto público, está invirtiendo en la población. Entonces yo diría que va a migrar el poder, la gran potencia financiera que es Estados Unidos al continente asiático, y Europa más se está viendo en una incertidumbre de o nos unimos o caemos. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices, porque yo en la entrevista que me hicieron los compañeros de ION hace unos días señalaba un informe del año 2006 del Instituto Elcano, en el que ya se apuntaba que en el año 2006, es decir, hace 14 años, se apuntaba que el centro de gravedad del mundo estaba ya tornándose hacia Pacífico. Y de hecho se estimaba hace 14 años que la región iba a producir el 49 o 50% del PIB mundial, que es una barbaridad, cuando a lo mejor a la Unión Europea o a Estados Unidos se le daban valores mucho menores. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que vamos a ver un declive tanto del poder hegemónico estadounidense tradicional después de la Guerra Fría en favor de la región de Asia-Pacífico y sobre todo de China. Pero la pregunta también que yo me hago, yo creo que mucha gente también se hace, este capitalismo del bienestar que aquí vivimos en Europa, ¿tú crees que se va a ver reforzado con más intervencionismo? Porque, de hecho, sabemos que la vida es el pilar fundamental de cualquier actividad en sí, y en este caso una pandemia la está poniendo en riesgo y se está llevando a muchísima gente por delante. ¿Tú crees que ciertos sectores estratégicos, como puede ser la sanidad o la educación, van a blindarse totalmente y van a dejarse a un lado los planteamientos liberales en cuanto a la privatización de esos servicios? A ver, es cierto que, como he mencionado antes, una de las medidas para estimular la demanda es el tema la oferta, es el tema de nacionalizar ciertos sectores. Estoy de acuerdo férreamente con que el sistema sanitario y el educativo sea público, pero no exclusivamente público. También hay que dar cabida al sector privado, porque un Estado no puede vivir de sí mismo. Necesita empresas que sustenten ese sistema económico. Entonces, sí que estoy viendo una tendencia del gobierno que va a aprovechar para nacionalizar ciertos sectores con una excusa de que va a ser temporal, pero claro, ¿cuánto dura una medida temporal de un gobierno dedicada a tiempos de crisis? Eso es lo que hay que ir viendo. A lo mejor actualmente puede ser positivo como una medida de estímulo, pero posteriormente eso se tiene que quitar. O sea, nosotros necesitamos un sector privado, si no la economía no se sustenta sobre sí misma. Entonces, en el corto plazo probablemente veamos que, por ejemplo, la sanidad se va a blindar totalmente por el sistema público, pero a largo plazo volverá a lo mejor a recuperarse otra vez la iniciativa privada, o a lo mejor la combinación entre público y privado, como ocurre en el sistema sanitario, ¿no? No creo o espero que no se blinde por completo hacia un sistema público, pero sí que va a migrar con una mayor importancia a este aspecto. Que pienso que el gobierno no va a perder la objetividad en cuanto a lo que significa el sector privado, sobre todo en el tema de salud y educación. Vale, gracias, Pablo. María, tu turno. Pues yo creo que es que lo que está diciendo Pablo, creo todo lo contrario. O sea, creo que la sanidad llega un momento en el que se va a brindar por parte del gobierno, porque creo que España, al igual que muchos países europeos, se está dando cuenta de la importancia que tiene la sanidad para la economía y que, bueno, que si no tenemos salud,
que si los ciudadanos no tienen salud, realmente el país no funciona. Entonces yo creo que desde la parte médica, enfermeros, médicos y empleados, lo que nos dicen es, bueno, sí, somos muy buenos, tenemos mucha capacidad, pero nos faltan recursos. Nos estamos dando cuenta de la dependencia que tenemos de países como China, que nos comercializan con mascarillas y en este caso con los test. Y con todo el material sanitario que nos hace falta. Yo creo que precisamente lo que va a aumentar España es todos estos recursos. O sea, todos estos recursos van a ser mucho más, por así decirlo, fuertes en España, y el tema de la sanidad privada, bueno, no digo que vaya a desaparecer, ni mucho menos, seguirán ahí los hospitales privados, tal y como está ahora, pero por supuesto yo creo que se va a poner mucho hincapié en que la sanidad pública sea nuestra bandera. Yo creo que sí. Gracias, María. Javi. Yo, retomando el hilo de cómo va a evolucionar el escenario internacional, creo que ya se estaba viendo antes de que surgiese el COVID, ¿no? El coronavirus, que ya había un desplazamiento hacia Pacífico. El problema es que ahora nos encontramos en una situación, como ha hablado Pablo, de problemas en la economía, ¿no? Volvemos a la recesión que tuvimos en 2009, 2011. Y yo creo que el otro día Sánchez dijo algo que es característico, ¿no? Volver, una frase no recuerdo muy bien cómo lo dijo, pero era volver otra vez a utilizar ese plan Marshall. Entonces, si se enfoca ese plan Marshall desde la superpotencia que es Estados Unidos, vamos a mantener el mismo plano internacional que tenemos. Si ese plan Marshall se enfoca como yo creo que se puede dar, que es desde China, que es el país que tiene más capital ahora mismo disponible, entonces yo creo que el escenario sí va a variar. Yo tengo una duda al respecto. El plan Marshall que dijo Pedro Sánchez fue respecto a la Unión Europea, ¿no? Que lo impulsara la Unión Europea. Quiero recordar, sí, claro. No estoy seguro. Sí, lo dijo con la Unión Europea, pero claro, Estados Unidos al fin y al cabo tiene un peso monumental también en Europa. No, sí, está claro, es potencia mundial, y claro, es que hay muchos técnicos, muchos estudiosos que dicen que esta pandemia va a dar un giro de 180 grados al escenario internacional. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que el sistema internacional, sí hay algo por lo que se caracteriza, que en su evolución es algo muy lento. Yo creo que va a marcar un punto de inflexión para reforzar esa tendencia que había y que sigue existiendo de fortalecer el escenario de Asia-Pacífico y de potencias como China, pero un giro tan drástico después de la pandemia a corto o medio plazo yo no lo auguro así, pero a lo mejor me equivoco. Carlos, ¿tú qué dices? Bueno, sí, respecto a lo que estábamos comentando, al futuro del orden internacional y eso, como mucho yo veo una posible crispación, crisis social respecto a la Unión Europea, que todo el mundo está viendo un poquito la debilidad y la inutilidad de ciertos organizaciones internacionales que en situaciones de este tipo deberían haber llevado un papel de liderazgo y no lo han utilizado. Sin embargo, no veo eso una posibilidad de reinventar la economía. Yo pienso que la economía de mercado se va a mantener, pero que mutará de una forma u de otra, pero los patrones del neoliberalismo y del individualismo que caracterizan nuestra sociedad en mayor o menor medida se van a mantener. Perfecto, gracias. Hablabas, Carlos, del neoliberalismo, ¿no? Y se han planteado debates al respecto. Creo que una obra que hace poco se ha vuelto muy viral es Sopa de Wuhan, en la que hay dos filósofos que son Zizek y Byung-Chul Han, que de hecho yo lo comenté en la entrevista que el otro día me hicieron los compañeros de ION, en el que cada uno augura un escenario distinto, ¿no? Zizek se inclina más por un declive del capitalismo en favor de un sistema, podríamos llamarlo comunista, pero un sistema que se va a fundamentar más en la relación entre personas. Y en cambio, Byung-Chul Han augura totalmente lo contrario, ¿no? Augura un nuevo sistema en el que la tendencia neoliberal se va a potenciar, que incluso va a haber más vigilancia y que, de hecho, esta situación puede normalizar la vigilancia y el control.
No sé, ¿cómo lo veis, Javier? Tú desde el punto de vista de la filosofía, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo veo más desde esta segunda perspectiva que estás apuntando. Los cambios realmente, más que por la crisis que nos está generando de carácter sanitario, se van a dar, como también estáis mencionando, por la crisis que se va a generar de carácter económico. Y eso es lo que puede llevarnos a ciertas reconfiguraciones. Dentro del plano europeo tengo la sensación, evidentemente el tiempo será el que lo vaya diciendo. Como bien apuntaba antes Pablo, lo que va a suceder es que algunos países, esos países que tienen menor endeudamiento, que tienen un Producto Interior Bruto más fuerte, que los que tenemos un problema realmente grave de carácter económico, pues repuntarán y empezarán a ver en el resto de los países de la Unión Europea un lastre. Entonces puede pasar que se replanteen cuáles son las relaciones económicas que se producen dentro de la propia Unión Europea. A nivel internacional, quizás, desde luego una crisis del capitalismo no se me pasa por la cabeza. Es decir, que el hecho de que un Estado pueda replantear o intervenir más o menos la economía es algo que lo haría a nivel interno, pero nunca a nivel externo o a nivel global, puesto que incluso los Estados intervencionistas son grandes exportadores, es el caso de China, ¿no? Lo que sí se debería replantear, y eso lo apuntó María anteriormente, es la cuestión de las garantías de abastecimiento de productos que surja del propio país, de productos que pueden ser productos tan simples como la mascarilla que he mencionado, los guantes de látex o un medicamento. Es decir, el hecho de que nos hayamos abandonado en las últimas décadas a un comercio internacional por unas cuestiones puramente económicas, que es el que nos abastece de elementos indispensables para la vida cotidiana, tan indispensables que ni siquiera estábamos atendiendo a la importancia que tiene para nosotros los guantes de látex de unos determinados almacenes o de un determinado supermercado, o las mascarillas, que hasta hace poco, ahora es un bien preciado y limitado y que sabemos cuidar, pero que hasta hace poco eran de usar y tirar, los que lo usábamos para la alergia en este tiempo primaveral, porque si no teníamos forma de salir al campo, pues nos poníamos una y lo más probable es que después se estropeara y nos buscáramos otra. Ahora nos cuidamos muy mucho de guardarla. Pues esas mascarillas, esos guantes, esas medicinas y tantos otros productos de uso que venían, que eran productos de la importación, habría que plantearse si no tendríamos que tener las garantías de que no sean ese producto de la importación, sino que surjan de la propia producción nacional, con la única finalidad de que no nos falte. Vale, gracias Javier. Ya por último terminamos este bloque que nos estamos quedando ya sin tiempo. Ya lo ha comentado Pablo antes, ¿no? La Unión Europea yo creo que ha puesto de entredicho el aspecto económico, pero también el aspecto jurídico de sus tratados. El artículo 2 del TUE dice que la Unión Europea promulga el bienestar de sus pueblos y la solidaridad, pero respecto a la crisis del coronavirus yo creo que había una línea muy marcada por Alemania y Holanda en contra de endeudarse e incluso ayudar económicamente a Italia y España, que son en este caso los países europeos más afectados. Entonces, está claro que la idea de Europa tal y como la conocemos hoy día, yo creo que sí, seguramente va a cambiar. Además, también tenemos la tendencia anterior de que la participación en las elecciones europeas ha ido bajando considerablemente periodo tras periodo. También miré hace poco el último CIS y la confianza que otorga la sociedad española a la Unión Europea no es mucha. Entonces, la idea de Europa va a tener que replantearse seguro. Ahora, esta idea, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Hacia un proyecto todavía más integrador o una ruptura total de la idea de Europa y volviendo a la soberanía de Estado? O sea, habiendo un fracaso del proyecto de los años 40. Carlos, ¿tú qué dices? Bueno, yo apostaría más por una unión entre los países del sur, que es lo que últimamente se estaba planteando. Más que nada por la ruptura que está teniendo actualmente entre el norte y los países del norte y los países del sur, que se han evidenciado en declaraciones de Pedro Sánchez y de otros cargos políticos, que existe una fractura que va a ser complicada de resolver, sobre todo por las consecuencias económicas que veremos y que el papel de la Unión Europea no ha terminado en esta crisis todavía. Queda mucho por hacer y probablemente aumente la crispación, pero veremos qué pasa. Yo coincido contigo en ese aspecto. Yo creo que no tanto con el sur de la Unión Europea, sino con los países del Mediterráneo, en los foros multilaterales, España tiene una oportunidad muy buena
de ocupar ese espacio que anteriormente se planteó de ser una cuarta potencia o una tercera potencia de la Unión Europea ocupando el sitio del Reino Unido. Yo creo que la estrategia respecto al papel de España oscilaría en torno a promover acuerdos al respecto, siempre respetando el contenido de los tratados de la Unión Europea, etcétera, etcétera, pero haciendo un giro de la Unión Europea al marco del Mediterráneo. Yo creo que la estrategia de España de impulso, porque claramente está claro que el PSOE de Pedro Sánchez es europeísta 100%, sigue la línea de Zapatero de apostar por la Unión Europea. Y yo creo que el PSOE de Sánchez no va a promover una ruptura de la Unión Europea. Yo creo que la estrategia del gobierno al respecto va a girar en torno a un proyecto todavía más integrador. Y creo que una línea, como comentaba anteriormente, que podría fortalecer esa idea es hacer un giro hacia el marco del Mediterráneo. No sé qué pensáis ustedes. María, ¿tú qué dices? ¿Lo ves igual que yo o lo ves de manera distinta? Tiene el audio desconectado, creo. Sí, ponte el audio. Perdón. Que digo que estoy de acuerdo, que creo que España se puede situar en una muy buena situación internacional, porque además ahora mismo se está viendo como el resto de países europeos ha tenido en cuenta con el tema de los eurobonos a España, coronabonos, sí. Y entonces han tenido muy en cuenta la proposición de España. Francia, que al principio se mostraba muy reticente, al final ha acabado dándole la razón a España. Alemania ya también está aceptando que hay que dar ayuda, y es Holanda la única que se muestra más reticente. Entonces yo creo que sí que es cierto que España se tiene que imponer, porque yo creo que estamos ante una crisis y yo creo que pertenecemos a la Unión Europea. Sí es cierto que los ciudadanos cada vez han ido perdiendo más confianza en esta institución, pero yo creo que es hora de recuperar esa confianza. Yo creo que la Unión Europea tiene que hacer algo si no quiere que los países se vayan yendo de la institución, como le ha ocurrido con Reino Unido. Entonces yo creo que estamos ante una situación crítica, un punto de inflexión para la Unión Europea, y que sí es cierto que a lo mejor se hacen bandos, y España pues forma parte del plano mediterráneo. Bueno, pues finalmente acabamos ya este primer Zone Político especial coronavirus, y como siempre la pregunta final, personalmente, con un carisma más personal, ¿cómo estáis viviendo ustedes esta situación? Pablo, personalmente, ¿cómo te está afectando, entre comillas, esta situación? A ver, ya vengo de unos cuantos meses muy prolongados de estudiar en casa, porque estoy haciendo un máster online y estoy terminando el TFG de la carrera, que también lo hago vía online. Entonces, mucho no ha cambiado. Lo que pasa es que eso de no poder salir a despejarte, a salir a tomarte algo con tus amigos, afecta mucho. Y eso de estar lejos de personas a las que quieres, pues también afecta mucho al día a día. Lo importante es intentar ver que todo de esto se va a salir, que ya queda poco, y pues mantener el tipo. Ya está. María, ¿tú qué tal? Pues yo, hice la primera parte en Sevilla, y cuando la universidad finaliza el curso, pues me vine a Huelva y ahora estoy aquí con mi familia, y pues nada, pues bien. Yo tengo la suerte de tener perra, así que puedo salir a la calle a dar paseitos, así que bueno, bien. Javier, tú como docente, ¿qué te parece esta nueva tendencia hacia la educación a través de las herramientas virtuales que estamos viviendo ahora mismo? ¿Cómo te está afectando a ti? Sinceramente es muy interesante, porque resulta que en las plataformas, las herramientas estaban todas, las teníamos todas desde hace muchos años, pero no las utilizábamos porque la forma presencial que teníamos de trabajar no parece que no llamaba, aparte de que la propia organización del trabajo en cualquier ámbito, en la universidad, pero también en cualquier otro, te exige la presencialidad, que tú estés allí. Si yo hubiera convocado a mis alumnos por videoconferencia a determinada hora, la misma que tengo
y no asisto a la universidad, pues probablemente se considerará que estoy faltando en algún aspecto a mi deber. Pero mira, sinceramente, la experiencia es muy buena, es gratificante, me permite estar con mis alumnos, me permite estar de una manera mucho más cercana. Los medios están funcionando, el compromiso por parte del alumnado y por parte del profesorado, por lo menos con los que yo he estado contactando, es altísimo, es decir, las cosas van hacia adelante. Creo que esto puede ser que reconfigure la forma de pensar cómo trabajar tanto a nivel académico como en otros ámbitos, pero mi experiencia personal, si bien es gratificante, es agotadora. Hay momentos en que acabo exhausto, destrozado, entre otras cosas porque hacer 5 o 6 horas de videoconferencia en un día te deja los ojos hechos polvo, es decir, acabo ciego, literalmente, que no veo. Y te genera tensión. Ahora nos estamos todos viendo aquí, charlamos, algunas clases, pues yo aplico el micrófono, dejo que me vean, pero el alumnado a veces reticente a dejar que lo vea, supongo que estarán en su ropa doméstica, en su pijama y demás, y no siempre hablan. Entonces te da esa sensación de soledad, pero siempre es gratificante, de verdad. Seguramente este uso de las nuevas tecnologías en cuanto al ámbito académico lo veremos prolongado en el tiempo, seguramente también. Carlos. Ya las teníamos, pero ahora con este uso, pues yo creo que se le va a dar como un mayor valor a la hora de trabajar en casa. Carlos, ¿tú cómo estás viviendo la situación? Bueno, a mí me pilló en Sevilla con María y la verdad que lo que peor, la incertidumbre de los decretos estos que publicaron, el tema de los desplazamientos, porque nos cogió en un principio en Sevilla y después nos movimos para Huelva, pero nos aprendimos de memoria ya la redacción de los decretos porque en ningún momento supimos si el desplazamiento ese de los universitarios a sus hogares estaba permitido. En fin, además no sabíamos si habíamos estado en contacto con personas que lo podían haber tenido, entonces hicimos una especie de cuarentena unos días antes un poquito y en ese sentido mal, pero bueno, el resto bien, aprovechando trabajo en casa y poquillo más. Otro día trataremos los problemas de comunicación de los que está adoleciendo el gobierno, que son bastante llamativos y son numerosos. Y Javi, tú acabas el programa, lo cierras. ¿Qué tal? A mí me cogió aquí en Cádiz, me cogió en el puerto de Santa María y bueno, un poco los primeros días convulsos, como a Carlos y a María, el tema de regresar a Sevilla, recoger las cosas de nuestro hogar y eso, pero bueno, se solucionó y pudimos volver sin problemas. En el tema local, nosotros, como tú sabes y Antonio también sabe, estamos con una nueva plataforma aquí política a nivel local y bueno, en estos días nos queda apartar un poco el tema personal del partido y ese darnos a conocer por enfocarlo a ayudar y a transmitir toda la información pertinente del ayuntamiento. Y una actividad seguro también muy gratificante. Javi, pues nada, ya solo me queda daros las gracias por la participación, por haber accedido a esta invitación que os he hecho y nada, a los espectadores también desearles mucho ánimo, mucha fuerza y cuídense mucho. Nos vemos dentro de muy poquito con un análisis más actualizado de la situación que estamos viviendo aquí en Zon Político.